Buenos días a todos. Soy María Dolores Macià, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cardiología del Deporte, junto con Luis Serratosa. Hablo por los dos ahora mismo. Muchísimas gracias por la asistencia y muchísimas gracias a los ponentes y los moderadores por su participación desinteresada por completo. Luis y yo hemos intentado hacer este curso con nuestras mejores intenciones. Estamos seguros de que vamos a aprender todos mucho uno de los otros. A mi lado tengo a la doctora Oraita. Ella trabaja en la Agencia Española de Protección de la Salud del Deportista, más de 30 años trabajando sola y exclusivamente con deportistas. Es conocida por todos y le cedo su palabra. Las presentaciones van a ser grabadas. Si hay algún ponente que no esté de acuerdo porque hay alguna imagen que salga, lo puede decir después, se editarán y no hay problema, se quita y no pasa nada. Bueno, buenos días a todos. Por supuesto es un placer estar aquí rodeada de caras tan amigas. Muchos de vosotros me conocéis y yo os conozco a todos. Os he visto crecer en esto del mundo del deporte, la medicina del deporte y de la cardiología del deporte, y es un placer de verdad que se haga este primer curso monográfico de cardiología del deporte en un sitio tan querido para mí como es la Casa del Corazón. Yo soy Casa del Corazón, entre otras cosas, y cardiólogo ya sabéis, desde, yo creo que por designio divino, porque es que no podía ser otra cosa nada más que cardióloga y luego cardióloga del deporte. Y me siento muy orgullosa que la cardiología del deporte haya resurgido como el ave fénix. Tuve el honor de participar en la primera reunión monográfica de cardiología del deporte que se celebró en Zaragoza cuando todavía ni existía el grupo de trabajo de cardiología del deporte en el año 1990. 26 años más tarde, aquí en la Casa del Corazón va a tener lugar el curso monográfico, se llamó así también, curso monográfico de corazón y deporte. Vamos a tener el primer curso que será, como se pasó siendo 3 ediciones después el primer curso, Curso Nacional de Corazón y Deporte. Yo creo que la ventaja de este curso es que todos somos amigos, que todos vamos a participar, que aquí nadie se quede con una duda, que todos digáis lo que pensáis, que estamos abiertos a contaros lo que sabemos, lo poquito que sabemos o lo mucho, y que seguro que vamos a aprender, como bien ha dicho María Dolores, todos unos de otros. Y ya no me voy a entretener más porque creo que hay que dar paso a que los ponentes nos cuenten lo que nos tienen que contar. Bueno, pues ahora la doctora María Dolores Macià va a presentar al siguiente ponente. Vamos a dar paso a Óscar Fabregat. Él trabaja en el Hospital General de Valencia, en la unidad coronaria, y también es el cardiólogo del Villarreal Club de Fútbol. Está haciendo una labor muy buena allí, tiene muchísimo interés y un montón de ideas, es uno de los que más aporta ideas al grupo. Y nos va a hablar sobre el electrocardiograma del deportista, a ver si nos ayuda a diferenciar esa zona gris que a veces es tan complicada. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, por supuesto. Y empecemos con un electro. Un chico, 18 años, jugador de balonmano, práctica deportiva regular, 8 horas a la semana, ritmo sinusal, 70 latidos por minuto, corres estrecho, PR normal, no alteraciones de la repolarización. Un electro normal, ¿no? Otro jugador del mismo equipo. Vemos algunos cambios. Si estás acostumbrado a ver deportistas, pues cambios que podemos considerar adaptaciones fisiológicas del deportista, pero una bradicardia sinusal, tampoco muy llamativa, un eje virado a la derecha, signos de hipertrofia ventricular izquierda y repolarización precoz en precordiales y en cara inferior. Creo que para valorar electro en deportistas deberíamos conocer un poquito la distribución normal de las variables del electro. Voy a barrer para casa desde el principio. Base de datos de Villarreal, con unos 1.200 deportistas, la mayoría futbolistas, la mayoría hombres. Entre 12 y 30 años, la mayoría entre 15 y 20 años. Frecuencia cardíaca en torno a 60, 50, 55, 60, 65. Eje del QRS virado a la derecha, 80, 85, 90. Duración del QRS un poquito ensanchada, 85, 90, 95. Mucho por criterios de voltaje
mucha hipertrofia ventricular izquierda, que luego tendrá o no tendrá, ya sabemos muchos que la mayoría no tienen, y un porcentaje no desdeñable de bloqueo incompleto rama derecha y repolarización precoz. Entonces, ¿cuál es más normal entonces? Pues yo cuando le hago un electro a estos dos jugadores me parece más normal el segundo que el primero. Entonces, para un cardiólogo a lo mejor que no vea muchos deportistas, el primero le genera mucha tranquilidad porque es un electro muy normal, y a mí casi me genera más tranquilidad el segundo, porque el primero digo, este chico hace poco deporte, y efectivamente cuando le pregunta la posición es portero balonmano a nivel regional, pues el chico va, entrena y no, cuando van a correr le se queda parando penaltis, ¿vale? Entonces, ¿hallazgos frecuentes en el electrocardiograma? Pues ya en el año 98, casi la prehistoria para algunos de los que estamos aquí, pues dos referentes de aquí, ¿me perdonáis? Dos referentes de aquí a nivel nacional, como son la doctora Boraita y el doctor Serratosa, aquí los dos presentes, pues ya emitieron un artículo de revisión y nos comentaron que efectivamente la bradicardia sinusal era el hallazgo más frecuente, y el resto de hallazgos por lo que hemos visto en la base de datos. ¿Por qué estos hallazgos? Pues de forma muy resumida, el deportista, para obtener un consumo máximo de oxígeno el más alto posible, pues o extrae a nivel periférico o extrae a nivel central. Para obtener un mayor gasto cardíaco, pues depende de obtener mayor contractilidad, unas paredes más gruesas, hipertrofia del ventrículo y unos volúmenes más aumentados. Esto que genera al final, pues un aumento de la precarga y un aumento del rendimiento deportivo. Otro de los hallazgos importantes en los deportistas, pues la bradicardia sinusal, como hemos visto, que hasta ahora, pues tradicionalmente, la bradicardia sinusal se ha atribuido pues al predominio del sistema parasimpático en el balance del sistema autónomo. Dos notas. Yo creo que para avanzar en cardiología deportiva no nos tenemos que basar solo en registros clínicos y en bases de datos, sino apoyarnos por un lado en la investigación translacional y por otro en las nuevas técnicas de imagen, que creo que nos van a aportar mucho a entender un poco la patología del deportista. Comentar dos artículos de forma rápida. Uno, el del grupo del Clínico de Barcelona, que creo que hicieron un trabajo excelente en corredores de montaña y que vieron que efectivamente durante una prueba importante, con mucho esfuerzo, una carrera de montaña importante, el ventrículo derecho se dilataba de forma transitoria durante la prueba para adaptarse al esfuerzo y que había mucha variabilidad interindividual. Y otro artículo que a mí me cambió bastante en cuanto a la bradicardia sinusal, es un artículo hace un año y medio que os recomiendo la lectura, que efectivamente vieron estos autores que el ejercicio es capaz de crear regulaciones moleculares y regula a la baja los canales HCN4 que participan en la corriente IF, que es muy familiar para los cardiólogos porque es diana de la ibarabadina, y que esta regulación a la baja a nivel molecular es independiente del sistema nervioso autónomo. O sea que el sistema nervioso autónomo participa, pero además tenemos modificaciones moleculares con el ejercicio. Breve historia de los criterios diagnósticos que hemos visto hasta la saciedad. Pues tres grupos importantes: el grupo oficial de la europea, el grupo americano, digamos, con los criterios de Seattle, y unos criterios refinados basados básicamente, yo creo, un poquito en los criterios de Seattle. Los europeos, una primera versión en 2005, casi cualquier adaptación fisiológica del deportista se consideraba subsidiaria de un estudio posterior para descartar cardiopatía. Por presión gubernamental en el año 2010, de cara a crear programas de screening poblacional, pues ya admitieron un poco las adaptaciones fisiológicas al ejercicio como variables de normalidad, y otro grupo de variables menos comunes que quizá necesitaban un estudio posterior. Estos criterios, como sabéis, han generado muchos falsos positivos, sobre todo porque incluyen el crecimiento de las cavidades auriculares y ventriculares y el crecimiento auricular ventriculares y la hipertrofia ventricular derecha, ¿vale? Criterios de Seattle,
consiguen disminuir bastante los falsos positivos, sobre todo aumentando el punto de corte del segmento QT. En las europeas está en 450, lo suben hasta 480. Y luego definiendo muy bien la localización de las ondas T negativas, cuando es y cuando no es patológica, y además en Seattle, en la parte americana, digamos, hay más prevalencia de raza negra, y esto generaba muchos falsos positivos con los criterios europeos. Perdón. Hay unos nuevos criterios que ya comentó Cigor en la última reunión de arritmias de la española. Se reunieron en febrero de 2015. Hablé esta semana con la doctora Adamuz para a ver si me podía orientar sobre la fecha de publicación. Me dijo que estaba al caer, pero que no me podía hacer nada más. Así que llevamos 1 año y 3-4 meses y todavía está al caer. Los nuevos criterios de Seattle se basan un poquito en los refinados que tuvieron la habilidad de todo ese grupo de variables que generaban tantos falsos positivos y que luego se ha visto en trabajos posteriores de la doctora Gatti de Londres y otros trabajos, pues que no implican en la mayoría de las ocasiones ninguna patología. Entonces, lo meten en un grupo intermedio y crean la condición de que por lo menos tiene que haber 2 de esas variables para generar más estudios. Opinión personal, no sé si el año que viene, un poquito más adelante, yo creo que este grupo intermedio lo acabaremos encasillando en las variables de normalidad del deportista. Comparando los diferentes scores, pues bueno, como he comentado, la parte de las variables europeas respecto a Seattle, aumentamos punto de corte del QT y redefinimos la localización de la inversión de las ondas T. Los criterios refinados, como hemos comentado, pues tienen la habilidad de todo este grupo de variables que yo creo que en la mayoría de las ocasiones pues bueno, son adaptaciones al ejercicio, pues te exigen por lo menos tener 2 para que se considere patológico. 2 grandes series de deportistas que comparan los 3 criterios, diversas razas para ver su fiabilidad. Un grupo europeo de la Fundación CRAI, que yo creo que es el referente ahora en cardiología deportiva a nivel mundial, con 3.200 deportistas, la mayoría raza blanca, y de 3.200 solo 14 con cardiopatía hipertrófica, Wolf, 3 QT largo y un Brugada. La mayoría buena sensibilidad con electrocardiograma. Otras valvulopatía y cardiopatía congénitas menores que pues, precisan de un ecocardiograma para su diagnóstico. La otra serie, muy amplia también, del grupo de Aspetar. Muy poca representación de raza blanca, la mayoría de árabes y raza negra, y nos encontramos básicamente las mismas patologías, miocardiopatía hipertrófica y Wolf. En base a esto, establecen una especificidad y un rango de falsos positivos y bueno, se comprueba que con los criterios refinados, como van muy orientados a la cardiopatía, son capaces de detectarla y en base a aumentar mucho la especificidad. El electrocardiograma, como hemos visto, pues tiene una alta sensibilidad para detectar cardiopatías que pueden suponer un riesgo vital en esta serie, que es la serie que hemos comentado del grupo londinense. De 15 individuos que tenían una cardiopatía que podía suponerse con riesgo vital, habría que verlo de forma individualizada, pues 14 se detectaron con electro. Solo nos escapó este deportista que tenía una anomalía coronaria. Resumimos y así centramos un poco el concepto. 2 grandes grupos que podemos hacer con el electrocardiograma, pues detectar trastornos de ritmo o de la conducción, que eso puede implicar más o menos patología, eso lo tendremos que definir nosotros. Bradicardia sinusal, ya tenéis una bradicardia sinusal extrema y podemos comprobar un poco el cronotropismo incluso en la consulta. Bloqueos AV de primer grado, pues ya con cierta prolongación del PR, por encima de 400. Bloqueos AV MOVIS 2 y avanzados,
síndrome de preexcitación, bloqueo completo de rama izquierda o trastorno de conducción interventricular con QRS ya muy ensanchados, más de un extrasístole en la tira de electro en 10 segundos, sobre todo si sospechamos que tienen el origen en ventrículo izquierdo y por supuesto las taquiarritmias supra y ventriculares. En este caso, por ejemplo, un chaval de 18 años con una fuerte carga de extrasistolia ventricular, pues efectivamente se comprobó en el Holter que tenía pues 14.000 extras al día. O sea que estamos ahí en la zona gris de indicar o no indicar ablación. Y el otro gran grupo, pues por un lado las alteraciones de la repolarización, que nos pueden orientar a dos grandes patologías, como pueden ser la hipertrófica y la displasia ritmogénica ventrículo derecho, muy frecuentes como etiología y muerte súbita en el deportista, y por otro lado las canalopatías, más frecuente el QT largo y el síndrome de Brugada tipo 1. Electro característico a descartar, miocardiopatía hipertrófica, y uno quizá no tan característico, pero que ya vemos cierta onda T aplanada un poquito negativa, aunque no es muy profunda, y en cara inferior. Este chiquito sí que tenía una hipertrófica y además con antecedentes familiares. Y luego QT largo, que si no lo medimos nos puede pasar desapercibido. ¿Vale? De forma resumida, mensajes, unas consideraciones finales. Pues bueno, el análisis del electrocardiograma, como ha dicho Uxua, pues junto con la exploración física y la historia médica tiene que ser la base de la evaluación médica inicial de todo deportista. El uso de criterios actualizados, tanto los de Seattle y sobre todo los de Seattle, la versión, no sé si espero que sea del 2016, como los refinados, pues permite incrementar la especificidad del electrocardiograma y reducir muchísimo los falsos positivos. En deportistas de nuestro entorno, la prevalencia de alteraciones electrocardiográficas con sospecha de cardiopatía no debería superar en ningún caso el 2%. Resulta necesario, es imprescindible individualizar cada caso, como ha dicho Uxua, hacer partícipe al deportista de la decisión, ser muy prudente a la hora de pedir las pruebas complementarias, de estratificar riesgo, de definir decisiones. Es fundamental la formación subespecializada de los cardiólogos que vean deportistas. Yo creo que esto es fundamental y probablemente habrá que reglamentarlo en el futuro y espero que así sea. Y recalco una vez más, en el Consejo Médico del Deportista, tanto con sospecha como con cardiopatía definitiva, debería primar sobre todo y por encima de todo el sentido común, que a veces es el más difícil de encontrar. Y como la evidencia es poquita, y esperemos aumentarla en los próximos años, sobre todo mucha prudencia en la interpretación del electrocardiograma. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, Óscar, si te parece, hacemos las preguntas al final. Bueno, ahora para mí es un honor y un placer presentar a mi amigo, lo puedo decir muy alto y muy claro, mi amigo Manuel Rabadán. Él y yo entramos el mismo día a trabajar al Consejo Superior de Deporte. Hemos hecho que nuestro centro sea lo que sea, él y junto con Alicia Canda. Y a los dos los quiero mucho y me honra poder compartir con él una mesa. No es el que más ha publicado, os lo aseguro, seguro que no, pero os puedo asegurar que es el que más sabe de fisiología de ejercicio. Le apodamos el maestro, transmite lo que sabe y lo sabe decir muy bien. Si alguna vez tenéis una duda en una ergospirometría, ya sabéis a quién tenéis que preguntarle. Hay por ahí muchos que se la dan que saben mucho, porque publican mucho, pero si rascáis luego no saben nada. Yo os presento a la persona que para mí, desde luego en España, es la que más sabe de ergospirometría y creo que es una de las que más sabe en el mundo. Cuando quieras, Manuel. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación en primer lugar, en este lugar tan emblemático como es la Casa del Corazón. Y por supuesto muchas gracias a la CEDI por la presentación exagerada a todas luces, fruto de nuestra amistad de muchos años. Pero sí es cierto que llevo ya muchos años trabajando en el Centro de Medicina del Deporte de la Agencia ahora, Española de Protección de la Salud del Deportista, y ya llevo a mis espaldas bastantes pruebas de esfuerzo, ¿no?
Y bueno, pues nos toca cambiar de tercio. Estamos al lado de la Plaza de Toros de las Ventas, hemos estado hablando del electro de reposo y ahora pues vamos a quitar esa comodidad de estar en situación de reposo y vamos a hacer un esfuerzo, ¿no?, de plantearnos lo que es la ergospirometría en deportistas. Planteo mi intervención en dos partes. En primer lugar, un poco definir las diferencias que hay entre una ergospirometría y un deportista respecto a las pruebas de esfuerzo clínicas en general. Y en segundo lugar, cuándo podemos sospechar en un deportista que tiene una cardiopatía y la aportación que puede tener la ergospirometría en este sentido. Empezamos definiendo que una ergospirometría es en definitiva una prueba de esfuerzo, en la cual introducimos la medida de la ventilación pulmonar y del intercambio de gases respiratorio. Pero desde el punto de vista metodológico no se diferencia de una manera importante de lo que es una prueba de esfuerzo convencional, simplemente en el hecho de que vamos a medir más cosas de lo que mediríamos en una prueba de esfuerzo convencional. Cabría entonces la pregunta de decir, bueno, pues ¿son iguales estas pruebas de esfuerzo en deportistas a las que podemos plantearnos en nuestra clínica habitual, en el hospital, en nuestros centros en los que valoramos a sedentarios o a pacientes? Bueno, pues la respuesta es que sí, son diferentes, por diferentes motivos. Porque la población de deportistas es diferente en cuanto a su capacidad funcional, es decir, tienen mejor claramente capacidad funcional que un sedentario o que un paciente, con lo cual los protocolos que habitualmente utilizamos en la clínica pues se nos van a quedar cortos, van a agotar los protocolos y se va a quedar con ganas el deportista de hacer un esfuerzo mayor, con lo cual van a ser insuficientes. Por otra parte, su mejor capacidad de adaptación a diferentes gestos deportivos nos va a indicar en ocasiones el hacer algún tipo de prueba específica para ellos, con ergómetros que habitualmente no se tienen en los laboratorios de ergometría de los centros habituales de cardiología. Desde el punto de vista también son diferentes, desde el punto de vista de los objetivos. Vamos a plantear los objetivos, valoración de resultados, ergómetros y protocolos. En cuanto a los objetivos, tenemos unos objetivos comunes con una ergometría convencional, que son los relacionados con la respuesta eléctrica, hemodinámica o tensional, la respuesta clínica, también la capacidad funcional, pero para un deportista espera algo más de nosotros. Espera que nosotros le digamos que no solamente que está sano o que tiene un problema en concreto para desarrollar su deporte, sino que espera de nosotros que le demos algo más de información que le pueda servir desde el punto de vista de apoyo al entrenamiento y a la mejora de su rendimiento deportivo en el caso de que el objetivo de este deportista sea el rendimiento deportivo. Y en este sentido la ergospirometría nos aporta información, como ahora vamos a ver, de los umbrales, el umbral aeróbico y el anaeróbico, para poder ayudar al deportista a una prescripción individualizada del entrenamiento. ¿Qué sería el objetivo de la ergospirometría en general? Primero, entrenar y competir con las mínimas garantías, es decir, que tenga una respuesta cardiovascular fisiológica normal, que le sirvan los datos para mejorar su entrenamiento y en el caso que esté indicado, pues mejorar su rendimiento deportivo. Con las limitaciones que esto tiene, ya que en el rendimiento deportivo influyen muchos factores, no solamente los aspectos fisiológicos, la salud, el entrenamiento, sino que eso lo podemos optimizar y no poder alcanzar el rendimiento deportivo porque hay otros factores que influyen claramente en él. No obstante, en el deporte de alto nivel, sobre todo, hay una gran igualdad, con lo cual cualquier detalle puede ser importante para el deportista. Y si nosotros podemos ayudarle en una misma prueba de esfuerzo para que él pueda utilizar datos para su entrenamiento, pues va a ser muy positivo para él. También son diferentes las pruebas de esfuerzo en los deportistas respecto a la clínica, en el sentido de que la valoración de los resultados pues tendremos que hacer referencia a los valores de los deportistas, porque si hacemos una valoración de la respuesta fisiológica al esfuerzo y comparamos respecto a la población sedentaria o pacientes, pues no cabe duda que los deportistas van a estar siempre en valores óptimos. Pero en función del tipo de deporte y dentro del deporte, de la especialidad deportiva y del puesto de juego en deportes de equipo, pues la capacidad funcional de estos deportistas va a ser diferente. Por eso hay valores de referencia específicos para la población deportiva a los cuales hay que hacer referencia cuando valoremos a deportistas. Porque los parámetros valorados pues, no van a ser muy diferentes a los que hacemos en la clínica. Desde el punto de vista de parámetros mecánicos, pues en función del ergómetro, pues la velocidad pendiente en el tapiz, potencia desarrollada en el ergómetro, en cicloergómetro, la frecuencia de pedaleo, y vamos a relacionar siempre el parámetro mecánico con los parámetros biológicos, bien sean ergospirométricos, cardiovasculares o bien metabólicos, como podría ser el lactato sanguíneo. Dentro de los parámetros ergospirométricos,
los más importantes que vamos a cuantificar en una ergospirometría en un deportista serían el V2+, la potencia aeróbica máxima, como máximo exponente de la capacidad funcional del individuo. Aquí vemos en esta gráfica un criterio de maximalidad en la prueba de esfuerzo, que es la meseta en el consumo de oxígeno, de forma que aunque aumente la carga de trabajo, el consumo de oxígeno no sube más. Sería el criterio más importante de definición del V2+, en una ergospirometría. También el cociente respiratorio mayor de 1.1 sería otro de los criterios. Y en segundo lugar, otro de los parámetros de evaluación funcional que valoramos en las ergospirometrías en deportistas serían las zonas de transición metabólicas, el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico, que habitualmente lo valoramos por método ventilatorio mediante el análisis del comportamiento de la ventilación pulmonar y de los equivalentes respiratorios para el oxígeno. Vamos a detenernos, aunque sea un momento, en la definición de lo que es el umbral anaeróbico. Fue en la década de los 60, en el siglo pasado, cuando Wasserman definió esta zona de transición metabólica, ya que en sus pacientes, porque él valoraba pacientes, y monitorizándoles el lactato sanguíneo y la ventilación pulmonar, vio que a partir de la intensidad de ejercicio empezaba a aumentar de forma progresiva la concentración de lactato en sangre por encima de los valores de reposo que tenía hasta ese momento. Y por otra parte, la ventilación pulmonar se incrementaba de una manera desproporcionada, y ese es el concepto importante, desproporcionada al oxígeno consumido. Esta relación entre la ventilación pulmonar y el consumo de oxígeno es el equivalente respiratorio para el oxígeno. Por eso el equivalente respiratorio para el oxígeno pues, es un parámetro que cuantificamos en las pruebas de esfuerzo para la definición de las zonas de transición metabólicas. Entonces, este autor, Wasserman, fue el primero que definió esta zona de transición metabólica y la definió umbral anaeróbico. En fisiología del ejercicio, el umbral anaeróbico de Wasserman, que es en cardiología el que habitualmente se utiliza, pues ha tenido múltiples terminologías y se define también como umbral aeróbico, VT1 o umbral ventilatorio 1 o umbral láctico. Y desde el punto de vista fisiológico indica el comienzo en la producción de lactato por encima de los valores de reposo, es decir, esa intensidad de ejercicio en la cual el metabolismo anaeróbico láctico empieza a participar en el esfuerzo que está realizando ese deportista que hasta ese momento había sido predominantemente aeróbico. Si continuamos la intensidad de esfuerzo, el sistema tampón del organismo, el bicarbonato, el más importante, está neutralizando esa acidosis que de manera incipiente se ha producido y se crea una situación de estabilidad metabólica, pero que no es indefinida. Llega un momento que si aumentamos la intensidad del esfuerzo más, pues se pierde ese equilibrio metabólico y esa pérdida de equilibrio metabólico por ya saturación de los sistemas tampón del organismo es lo que se define en fisiología del ejercicio como segundo umbral o umbral anaeróbico, VT2 o umbral ventilatorio 2 o OBLA, son las iniciales de Onset Blood Lactate Accumulation, que significa desde el punto de vista fisiológico el máximo estado estable en el metabolismo del lactato. De forma que hay que tener cuidado un poco con la terminología, porque el umbral anaeróbico que habitualmente en cardiología se utiliza, el umbral anaeróbico de Wasserman, corresponde en fisiología del ejercicio al umbral aeróbico, o umbral ventilatorio 1, o umbral aeróbico, como digo. Entonces hay que tener cuidado a qué nos estamos refiriendo desde el punto de vista fisiológico. Primer umbral, inicio en la producción de lactato, metabolismo anaeróbico láctico empieza a activarse. Segundo umbral, máxima intensidad de esfuerzo en la cual hay un equilibrio en el metabolismo del lactato. Esta gráfica que vemos aquí a la derecha relaciona la producción de dióxido de carbono con el consumo de oxígeno y es el método por el cual los ergospirómetros habituales que están comercializados determinan el primer umbral o umbral anaeróbico de Wasserman por el método de la V-slope y que automáticamente pues, solemos ver en los equipos de ergospirometría. Más allá de la definición fisiológica, que creo que es importante, es ver la aplicación que puede tener desde el punto de vista de la clínica y desde el punto de vista del deportista, porque la determinación de los umbrales de las zonas de transición metabólica nos permite hacer una prescripción individualizada de las cargas de ejercicio, del entrenamiento y una valoración de la adaptación al entrenamiento, porque con el entrenamiento los umbrales tienen capacidad de desplazarse a la derecha, de forma que a mayor intensidad de esfuerzo es cuando se producen estos cambios metabólicos, algo que es positivo para el deportista. Cuanto más tarde se active el metabolismo anaeróbico láctico, es mucho mejor para el deportista porque más eficiente va a ser la obtención de energía sin metabolitos que le pueden producir una acidosis y una fatiga precoz. Sí, sería establecer un poco en función de los tipos de entrenamiento que hay.
a qué tipo de intensidades deberíamos realizarlo. Si clasificamos un poco el entrenamiento en entrenamientos continuos e interválicos o fraccionados, o entrenamiento de series, y dentro de cada uno de ellos intensivo o extensivo, siendo el extensivo más larga duración, menos intensidad, y el intensivo más corta duración, más intenso, podríamos hacer una programación de las cargas de entrenamiento en función de la determinación de los umbrales y de las vías metabólicas que queramos trabajar. Por ejemplo, un continuo extensivo podría ser 1 hora de carrera continua, pues tendríamos que hacerlo a la frecuencia cardíaca que hemos determinado en el umbral aeróbico. Si queremos hacer un continuo intensivo, por ejemplo, 30 minutos de carrera continua, pero más viva, pues tendríamos que hacerlo en la zona del segundo umbral o un poco por debajo de él, porque el umbral anaeróbico es la máxima intensidad que nosotros somos capaces de tolerar en una situación de estabilidad metabólica. Y por supuesto los entrenamientos fraccionados, las series, habría que hacerlas por encima del segundo umbral, entre el segundo umbral y el máximo esfuerzo. En cuanto a ergómetros y protocolos, también son diferentes las pruebas, porque en los deportistas tenemos que intentar favorecer la adaptación al ergómetro, reproducir el gesto biomecánico, y habitualmente se hacen protocolos en rampa. Para las pruebas en cicloergómetro, pues no nos vale un cicloergómetro cualquiera, tenemos que intentar adaptar los pedales para pedales automáticos para la zapatilla del deportista, con un manillar que sea el adecuado para ellos, el sillín también. Para algunos deportes como remo, piragua, tenemos ergómetros específicos que reproducen el gesto deportivo. Para discapacitados físicos, deportistas, también tenemos que intentar hacer pruebas que reproduzcan su gesto, bien en tapiz rodante adaptados para poder hacer pruebas en silla de ruedas, o bien ergómetros de manivela, de brazos. En cuanto a los protocolos que habitualmente utilizamos para deportistas, en nuestro centro son para tapiz rodante, los dos que habitualmente hacemos es uno duro y otro suave. El duro se inicia a 8 km por hora, el suave a 6 km por hora, previamente 2 minutos de toma de contacto a 6 y 4 km por hora respectivamente, con incrementos de 0,25 km por hora cada 15 segundos, que nos permite una adaptación desde el punto de vista mecánico muy buena, sin que haya cambios bruscos en el incremento de la velocidad, y que el deportista se adapte sin ningún problema al incremento de las cargas. Es decir, aquí trabajamos fundamentalmente aumentando la velocidad de la cinta, más que a base de incrementar la pendiente, ya que la pendiente es constante de un 1%, a partir del minuto 13 de prueba, que en el duro estaríamos hablando de 21 km por hora, en el suave 19 km por hora, incrementamos también la inclinación del tapiz 0,25% cada 15 segundos. También tenemos protocolos discontinuos, cuando queremos determinar los umbrales por método metabólico, con incrementos de velocidad de 2 km por hora cada 3 minutos, iniciando a 8 km por hora, para poder valorar la eficiencia energética, es decir, la relación entre el consumo de oxígeno y la velocidad o carga de trabajo, que es importante valorarlo porque un deportista, como adaptación al entrenamiento, mejora su eficiencia energética, de forma que para una misma carga de trabajo el consumo de oxígeno es menor. Y cuando queremos determinar los umbrales por método metabólico, como vemos en la gráfica de abajo, el umbral láctico o primer umbral o umbral aeróbico, que hemos determinado en esta prueba incremental discontinua máxima. Para deportistas con nivel bajo de preparación física, como puede darse el caso, por ejemplo, en halterofilia, tiro olímpico, tiro con arco, deportes que no son de resistencia, que hay otras cualidades físicas que influyen en su rendimiento, pues tenemos otro tipo de protocolos, como es el protocolo de Bruce en rampa, que fue propuesto por Willy Walter en el año 99 y publicado en el American Heart Journal, que nos permite ir incrementando la velocidad y la pendiente del tapiz de una manera progresiva, de forma que en el minuto 3, 6, 9, 12 y 15 del protocolo se correspondería con la velocidad y la pendiente del protocolo de Bruce convencional. Pero desde el punto de vista fisiológico, en nuestra opinión, es mejor porque el incremento de la pendiente y de la velocidad es más progresivo y permite una mejor adaptación del sujeto al ergómetro. Deportistas con sobrepeso u obesidad pues también serían candidatos a la realización de este protocolo, o cuando queremos hacer una valoración de la tensión arterial durante el ejercicio, ya que valorar la tensión arterial en un protocolo de carrera desde el principio durante el esfuerzo pues no es factible. Este es un ejemplo para cicloergómetro. Para cicloergómetro el protocolo sería inicio en 25 vatios, con incremento de 5 vatios cada 12 segundos, recuperación activa de 50 vatios, con una cadencia de pedaleo variable, ya que son cicloergómetros de freno electromagnético que nos permite trabajar de forma independiente de la frecuencia de pedaleo, es decir, que tenemos un margen de frecuencia de pedaleo en la cual el deportista puede pedalear. En este caso estábamos haciendo la prueba de esfuerzo a un judoka de la categoría de más de 100 kilos,
pesaba en concreto 204 kilos, 1,97 centímetros, fue campeón de España de judo y bueno, pues tenía, como veis, un consumo máximo de oxígeno de 23,7 mililitros kilo minuto, 6,7 mets, pero bueno, le tuvimos ahí pedaleando durante 13 minutos 35 segundos, llegó a 365 vatios. Hacer a este deportista una prueba en tapiz pues habría sido inviable, ¿no? Porque tenía hasta ciertas dificultades para caminar rápido, ¿no? En este caso era un alpinista, le hicimos el mismo protocolo, de 63 años, un test previo en expedición al K2, que superó en un 4% su frecuencia cardíaca máxima teórica, llegó a 164 latidos por minuto, y llama la atención la meseta tan importante en el consumo de oxígeno que obtuvo, de forma que aunque le aumentábamos cada 12 segundos 5 vatios. O sea que hubo varios incrementos de la carga, pero su consumo de oxígeno fue incapaz de subir más. ¿Qué mayor criterio de V2 más que esto? A pesar de que la producción de CO2, por supuesto, iba aumentando, porque el metabolismo anaeróbico láctico pues estaba ahí participando y aportando energía para los ATPs necesarios para realizar un esfuerzo cada vez mayor. Esta un poco era la primera parte de mi intervención, que tenía como objetivo ver un poco las diferencias que podríamos encontrar entre lo que es una prueba de esfuerzo, una ergospirometría en un paciente, en la clínica habitual, respecto a una prueba de esfuerzo en un deportista. Y ahora vamos a ver en una segunda parte cuándo sospechamos en un deportista una cardiopatía y qué nos puede aportar la ergospirometría. ¿Cuándo sospechamos en un deportista una cardiopatía? Bueno, pues deportistas asintomáticos. Cuando tienen síntomas es más claro, ¿no? Cuando tienen un presíncope, un síncope, palpitaciones, dolor precordial, o cuando tienen una historia familiar de cardiopatía, como una muerte súbita en familias de primer grado, cuando vemos un electrocardiograma y un eco anormal. Pero claro, los deportistas asintomáticos quizás nos pueda llamar la atención. ¿Por qué sospechamos en un deportista asintomático que supone que entrena todos los días, que tiene buen rendimiento, que pueda tener una cardiopatía? Bueno, pues estos son algunos de los motivos, porque Jacques Sua decía que incluso había algunos deportistas que tenían algún síntoma y que no le daban importancia, que ni siquiera se hacían un reconocimiento, pensaban que eso era normal, probablemente, porque muchos deportistas por el hecho de hacer ejercicio se creen que son sanos y que no necesitan hacerse ningún tipo de reconocimiento. Muchas veces minimizan los síntomas porque están acostumbrados, conviven con cierta frecuencia con molestias que ellos toleran, que consideran normales y que ellos mismos se regulan esas molestias y no le dan mayor importancia. Igual que les molesta pues, el tendón de Aquiles, si hay una mayor sobrecarga, pues oye, a lo mejor tienen un poquito de mareo o un poco de palpitación, pero no le dan importancia, lo relacionan como algo normal por el ejercicio, ¿no? Eso sumado a la capacidad de sufrimiento intrínseca, sobre todo en los deportistas de resistencia. Y bueno, pues podemos encontrarnos casos como este que vemos aquí, de un futbolista profesional de 28 años, que desde los 16 años tenía pues sensación de mareo en los partidos, durante esfuerzos intensos, un futbolista de primera división, de un equipo de primera división en España. Y bueno, en la prueba de esfuerzo, pues tuvo esta taquicardia ventricular, que se correspondió con hipotensión, mareo, paró la prueba a él porque no se encontraba bien, pero bueno, él decía que eso le pasaba en el campo y que él, pues bueno, se paraba y caminaba un poquito, que se le pasaba y luego pues seguía, ¿no? Es decir, que deportistas asintomáticos, que son la mayoría de los que acuden a lo mejor a hacerse un reconocimiento médico deportivo, pues tenemos que estar en guardia y pensar que probablemente puedan tener algo, ¿no? Otra pregunta que nos podemos hacer es si un deportista cardiópata, pues si tiene buena capacidad funcional o no, o por el hecho de ser cardiópata, pues va a tener mala capacidad funcional, porque uno puede pensar que, claro, nosotros si vemos solamente a pacientes y les hacemos las pruebas de esfuerzo y tenemos consumos de oxígeno pico, que no llegan a criterios de maximalidad bajos, y porque su cardiopatía les limita la realización de ejercicio físico, pues igual podemos pensar que en general los deportistas cardiópatas pues también van a tener buena capacidad funcional. Bueno, pues para contestar a esta pregunta hay que meditar un poco sobre el concepto del consumo de oxígeno, del consumo máximo de oxígeno, que depende de factores centrales, como tenemos ahí abajo la ecuación de Fick, del gasto cardíaco, pero también de factores periféricos como la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Y este esquema de Wassermann clásico de eslabones que integra y que conceptualmente es el transporte de oxígeno, que integra el funcionamiento del sistema respiratorio, cardiovascular, transporte de oxígeno por la sangre y utilización del oxígeno a nivel periférico, en concreto a nivel de la célula muscular, pues son eslabones de la cadena de transporte de oxígeno que puede haber limitación a cualquiera de los niveles. De forma que puede que un deportista tenga una cardiopatía y que a nivel periférico tenga una adaptación, un entrenamiento de tal nivel que pueda tener una buena capacidad funcional, o que su cardiopatía, por la historia natural de su cardiopatía, pues no le haya afectado de una forma importante hasta el punto de disminuir su rendimiento o que su capacidad funcional se deteriore. Y vamos a ver algunos ejemplos, para terminar,
sobre deportistas de los que hemos hecho pruebas. Todas las fotos que hemos visto y todos los electros pues son de deportistas que hemos hecho en nuestro centro. Este era el caso de un deportista aficionado, varón de 52 años, asintomático cardiovascular, que hacía carrera continua, 6 días a la semana, 40-45 minutos al día, fisioterapeuta de una de las federaciones que nos mandan deportistas habitualmente, y bueno, pues en la prueba de esfuerzo vimos este inicio de taquicardia supraventricular a 236 latidos por minuto. Aquí fue justo la fase de recuperación, no se notaba nada, seguía corriendo ahí a toda velocidad porque entrenaba bastante, y en la fase de recuperación pues ya cedió esa taquicardia supraventricular, ¿no? Y esta sería la ergospirometría. Él superó en un 4% su frecuencia cardíaca máxima teórica antes de la taquicardia, por supuesto supraventricular que tuvo, con un consumo de oxígeno de 50,4 mililitros kilo minuto, 14,4 meds. Y lo interesante es fijarnos cómo en la curva de consumo de oxígeno, en el último minuto de prueba, vemos un descenso muy claro. Bueno, se ve regular, ¿no? Pero yo creo que lo suficiente para ver cómo el consumo de oxígeno va disminuyendo, pues claramente por esa taquicardia rápida que tuvo, que hizo que disminuyó muy claramente el llenado diastólico y contribuyó a un descenso del gasto cardíaco. Los umbrales pues, se le detectó perfectamente en función de los cambios en la linealidad de la ventilación, en el comportamiento del equivalente de oxígeno, cómo empezó a subir a partir de ahí el equivalente de oxígeno, y cómo a partir de aquí el equivalente de dióxido de carbono, el rojo, pues empezó a subir. Y determinamos por las frecuencias cardíacas del primer umbral, la frecuencia cardíaca del segundo umbral, al 82 y al 91% de la frecuencia cardíaca máxima real obtenida por él. Este era el caso de un remero, también asintomático, deportista de alto nivel, en prueba de esfuerzo en remorgómetro, en un test incremental. Aquí tenemos el registro del pulsómetro, de la frecuencia cardíaca, un calentamiento libre, luego un periodo de descanso, ya iniciamos las series, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta serie, con 1 minuto de recuperación para sacar una muestra de sangre para analizar el lactato sanguíneo, 2 minutos de pausa para posteriormente hacer un test máximo de 4 minutos al 100%. Vemos como la frecuencia cardíaca pues, se inició de una manera fisiológica progresiva y a partir de un momento se disparó de una manera muy importante. Claro, si solamente tenemos el pulsómetro, vemos que ahí la frecuencia cardíaca sube, pero no sabemos qué ha pasado ahí desde el punto de vista eléctrico. Bueno, y este era el electro, una taquicardia también supraventricular a 246 latidos por minuto, que su reflejo en la ergospirometría, pues vemos también cómo supone un descenso en el consumo de oxígeno respecto a la evolución que había tenido en las 5 series previas, que eran incrementales. Lo habitual, el resto de sus compañeros en esta prueba, pues la última prueba, que era de más intensidad al 100%, pues el consumo de oxígeno era más alto. Es decir, que tiene su repercusión funcional en encontrar arritmias. En este caso, hasta ahora hemos visto arritmias supraventriculares, o veremos alguna ventricular. Este era el caso de un montañero de 67 años, deportista de alto nivel en el sentido que lleva practicando alpinismo desde la juventud, asintomático también, pero con una historia ya cardiológica de 2 infartos hace 15 y 10 años, y bueno, pues acudió a nosotros para hacerse un reconocimiento porque iba a hacer una escalada a un 8000, él se encontraba bien, asintomático totalmente, y le hicimos un protocolo de bruce en rampa, en el cual superó en un 8% su frecuencia cardíaca máxima teórica, llegó a 166 latidos por minuto y un consumo máximo de oxígeno de 37,9 mililitros kilo minuto, 10,8 meds. Y vimos en la prueba de esfuerzo pues, un descenso del ST en V4, V5, de hasta menos 3 milímetros, a 80 milisegundos del punto J. Le recomendamos que se hiciera una coronarografía y vimos una lesión severa en la DA proximal, en las 2 proyecciones. Se le sometió a una angioplastia con stent y su DA revascularizada. Bueno, pues probablemente este montañero ya veterano, pues si hubiera ido en 8000 con el frío, el esfuerzo, la vasoconstricción que supone esas condiciones, pues probablemente pudiera haber tenido un problema serio, ¿no? Otro deportista, también asintomático. Vamos a fijarnos que hasta ahora estamos viendo siempre deportistas asintomáticos, como este otro, un deportista de alto nivel, judoka de la categoría de menos de 100 kilos, pesaba 102 kilos, un 89,5 centímetros, 23 años, un judoka de la selección nacional, muy bueno, con este electrocardiograma, claramente patológico, la repolarización en precordiales izquierdas, este eco con este septo, una miocardiopatía hipertrófica, y fijaros su consumo de oxígeno, 4,78 litros por minuto en valor absoluto, 46,9 mililitros kilo minuto, 13,4 meds.
Para valorar este consumo máximo de oxígeno, pues hay que hacer referencia, como decíamos antes, a los valores de los deportistas, porque si no, pues bueno, podríamos pensar pues, que es muy bueno en relación a su deporte, o incluso podría ser bajo si valoramos a los judokas en general. Entonces, en los deportes de combate, en los que hay categoría de peso, como puede ser boxeo, judo, taekwondo, etcétera, pues hay que hacer la valoración del consumo máximo de oxígeno en función de la categoría de peso, porque si nos fijamos en el caso de judo, conforme aumenta la categoría de peso, el consumo de oxígeno máximo en litros por minuto en valor absoluto tiene tendencia a ascender. Sin embargo, por kilo de peso, al contrario, tiene una tendencia a descender. En el caso que nos ocupa, en la categoría de menos de 100 kilos, pues 46 y pico mililitros kilómetro, pues estaba en un valor promedio, normal, para su deporte y categoría de peso. También tendremos que tener en cuenta el ergómetro en el que realizamos, porque en la categoría mayores de 100 kilos, por la variabilidad de pesos es alta, y en los que son de peso más alto, que de media eran 137 kilos, más o menos 27, les hacíamos la prueba en cicloergómetro, y nos fijamos como el consumo de oxígeno pues varía mucho si estamos haciendo la prueba en tapiz rodante, en la media 43,3 mililitros kilómetro, respecto a si la hiciéramos en cicloergómetro. O sea, hay que tener en cuenta la categoría de peso y el ergómetro en el cual estamos haciendo la prueba. En patología aórtica, otro deportista asintomático cardiovascular que vino con la selección nacional, uno de los porteros de la selección nacional, con una válvula aórtica bicúspide en la eco, una dilatación de la raíz de aorta, prueba de esfuerzo, pues consumo de oxígeno 55,7, casi 16 mets, un valor promedio para fútbol sala porteros que estaba ahí en la media, o sea, una capacidad funcional normal perfectamente para su deporte. La insuficiencia aórtica. También deportista asintomático cardiovascular, un triatleta. El caso de la insuficiencia aórtica se puede considerar que en algunos casos puede ser una ayuda ergogénica porque produce una sobrecarga de volumen siempre y cuando la contractilidad de la función sistólica esté conservada. Puede ser incluso beneficioso para estos deportes cíclicos de resistencia, como puede ser el ciclismo, las carreras de resistencia, atletismo, el piragüismo, remo, triatlón, que como sabemos pues tiene las tres disciplinas, natación, bicicleta y carrera. Y bueno, este era el caso de un triatleta de 20 años con un consumo máximo de oxígeno de 80,8 mililitros kilómetro. Tenía una insuficiencia aórtica severa, con una válvula aórtica bicúspide y una dilatación de la raíz de aorta. Y nos fijamos su excelente capacidad funcional y su excelente rendimiento deportivo que ha tenido a lo largo de su trayectoria profesional, siendo la media de triatlón para las pruebas de esfuerzo en tapiz rodante de 72,4 mililitros kilómetro. Claramente estaba por encima de los valores medios. Ya estoy terminando. En el caso de la displasia rimogénica del ventrículo derecho, de la displasia biventricular, pues presentar el caso de un atleta de maratón con una excelente marca, llegó a ser, tuvo el récord de maratón en su época, que llegamos a hacer varias pruebas de esfuerzo entre los 31 y 35 años, con un consumo máximo de oxígeno pues, que estaba entre 74 y 80 mililitros kilómetro, entre 21 y 23 mets, es decir, una normal o excelente capacidad funcional, siendo la media de los maratonianos 74,3 y tenía una displasia biventricular. Un atleta de pruebas combinadas, de decatlón, que incluye carreras, que incluye saltos, lanzamientos. Este deportista sí que tenía palpitaciones y mareo en el entrenamiento, a pesar de tener un ecocardiograma totalmente normal. No tenía una cardiopatía de base que pudiera justificar el hecho de que en la prueba de esfuerzo pues, vimos esta taquicardia ventricular. Él asintomático durante la prueba de esfuerzo. Aquí fue justo cuando paró, se agarró a las barras laterales, esta es la recuperación, y cedió de una forma espontánea, haciendo una racha de trigeminismo, luego bigeminismo, y ya desapareció de forma espontánea. Y en la ergospirometría pues vimos un descenso muy evidente del consumo de oxígeno durante esa última fase de la prueba, en la cual pues, tuvo la taquicardia ventricular, pero con una capacidad funcional, pues son los valores medios, un poquito por debajo de la media, pero no llegaba a menos una desviación estándar respecto a los valores de los deportistas de decatlón. En fin, resumiendo, yo diría que la ergospirometría en deportistas nos aporta una gran información, no solamente desde el punto de vista clínico, que es lo que sería esperable como cualquier prueba de esfuerzo, tanto desde el punto de vista de la respuesta eléctrica, la respuesta hemodinámica, la respuesta clínica o capacidad funcional, sino que nos permite obtener datos fisiológicos para una prescripción individualizada del entrenamiento y evaluar las adaptaciones al mismo. Y que en muchas ocasiones nos encontraremos deportistas asintomáticos que tengan una cardiopatía silente
bien con cardiopatía orgánica de base o bien con focos arritmogénicos, que no por el hecho de hacer deporte los vayan a tener, sino que ellos pues tienen esa patología, y que la ergospirometría nos puede ser útil para ver cómo es su capacidad funcional y cómo se puede deteriorar en un momento determinado su capacidad funcional, y no bajar nunca la guardia ante un deportista asintomático y no pensar que por el hecho de hacer deporte pues va a ser sano siempre. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Manuel. Como veis, Araceli no se ha equivocado en lo que ha dicho. Yo tuve la suerte de estar rotando con él durante 4 meses y os digo y os aseguro que hay un antes y un después en cuanto a la interpretación de ergospirometrías una vez que pasas por sus manos. Explica muy bien, así que os recomiendo que si tenéis la oportunidad de ir con él y aprender, no la desaprovechéis. Vamos a dar paso a la última ponencia de la mesa, a Alicia Maceira. Es una experta en imagen cardíaca, trabaja en la unidad de imagen cardíaca en ERESA y nos va a hablar sobre la resonancia magnética y otras técnicas de imagen en cardiología del deporte. Bueno, muchas gracias, un placer estar aquí hoy, compartiendo este día con todos vosotros y aprendiendo todos, y muchas gracias a los organizadores por haber contado conmigo. Bueno, como todos sabemos, el deporte, el ejercicio físico, a todos los niveles, es bueno, ¿no? No hay más que ver a este señor, a Mr. Singh, que con 86 años, a raíz del fallecimiento de su mujer, decidió empezar a hacer deporte, hizo su primera maratón con 89, de los 89 a los 101 hizo 11 maratones, con 101 decidió que ya era momento de dejarlo. A día de hoy tiene 105 años y sigue corriendo a carreras más cortas, y fue pues uno de los encargados de llevar la antorcha olímpica en Londres, ¿no? En homenaje pues a su trayectoria deportiva. Bueno, tiene un montón de beneficios, no solo cardiovasculares, sino también pues, neurológicos, musculoesqueléticos, sociales, psicológicos, etc. Pero no está exento de riesgos, ¿no? Y todos hemos oído hablar de multitud de casos de muerte súbita de deportistas conocidos o desconocidos en todos los deportes, hombres, mujeres, incluso pues, deportistas que no son profesionales. Como ha dicho Ursula antes, es difícil establecer cuál es el riesgo de mortalidad en los deportistas. Bueno, se han publicado muchos estudios, aquí presento 2, uno de deportistas de college americano, en el que el riesgo de mortalidad fue pues, de 2 por 100.000 por año, o de población general, pues, que se establecía un poco menor, probablemente pues, por diferencias poblacionales. Pero la identificación del atleta en riesgo también tiene riesgos. El riesgo de falsos positivos, lo que implica un perjuicio social, psicológico, profesional, económico, no solo para el deportista, sino también para la sobrecarga que supone al sistema sanitario e incluir pacientes que en realidad pues, no tienen nada. Y los falsos negativos, que implican mantener un riesgo vital. Por lo tanto, es fundamental un buen diagnóstico, y en ello las técnicas de imagen ayudan fundamentalmente la ecocardiografía, pero la resonancia y el TAC, que es de lo que voy a hablar, pues también tienen un papel. La resonancia, como todos sabéis, es una técnica no invasiva que se caracteriza fundamentalmente por ser muy exacta, muy reproducible en la medición de los parámetros cardíacos, tiene una buena resolución espacial y temporal, hace un estudio muy completo, no implica radiación ionizante, por lo tanto podemos hacer todas las veces que queramos resonancias a los pacientes, y el medio de contraste que utilizamos no es nefrotóxico y es poco alergénico. Disponemos de múltiples secuencias y esto nos permite hacer un estudio muy completo de cualquier paciente. Tenemos las secuencias habituales y tenemos secuencias nuevas, como son pues, el mapeo de T1, la posibilidad de analizar el strain y la posibilidad de hacer flujo 4D. Bueno, estas son técnicas que en realidad están a día de hoy todavía en investigación y no se pueden utilizar de forma clínica, ¿no? Y vamos a verlas brevemente, ¿no? Como digo, es la técnica más exacta y reproducible para medir las dimensiones cardíacas, no solo ventriculares, sino también auriculares. Y podemos no solo establecer volúmenes, función sistólica, sino también función diastólica, que habitualmente no hacemos porque es mucho más rápido con eco, pero podríamos hacer. Las secuencias de contraste de fase vienen a ser, en cierto modo, el equivalente al Doppler ecocardiográfico y nos permite hacer un estudio
muy exacto, una cuantificación no solo de las velocidades pico de estenosis, sino también de los volúmenes regurgitantes y las fracciones regurgitantes, en lo cual probablemente aventaja al eco. Podemos hacer estudios de perfusión con estrés, con diferentes tipos de estrés, dobutamina o vasodilatadores, dipiridamol, adenosina, regadenosón, y obtener unas imágenes muy sencillas de ver para todos, donde fácilmente podemos ver dónde está el defecto de perfusión, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues en territorio de la DEA. Esto realmente en cardiología deportiva no debería ser necesario. Y disponemos también de secuencias angiográficas, tanto para ver las coronarias como para ver grandes vasos. Las coronarias, bueno, esto es un estudio del grupo de Utrecht. Generalmente no se ve esto, ojalá, pero sí que es fácil ver los trayectos proximales y el origen coronario, y por lo tanto podemos descartar anomalías coronarias. No podemos descartar enfermedad coronaria aterosclerótica. Y para patología de grandes vasos, pues va muy bien. Y luego está el gran campo de la caracterización tisular, que es lo que realmente supuso el despegue de la técnica, porque era lo que lo diferenciaba de la ecocardiografía. Podemos hacer caracterización tisular con secuencias sin contraste, es decir, utilizando el propio contraste del miocardio, o con secuencias tras administración de contraste externo, que sería gadolinio. Fundamentalmente, secuencias sin contraste, pues los T1 para ver grasa, como es este caso de una metaplasia lipomatosa en un infarto, o para ver agua, como es este caso de edema en un paciente con un infarto anteroseptal, o este caso que es una miocardiopatía hipertrófica, donde es frecuente ver edema intramiocárdico. Y tenemos pues las famosas secuencias de Real Z de gadolinio, en las cuales se establece una diferencia de lavado del contraste en el miocardio enfermo, miocardio pues, con necrosis, con fibrosis, con infiltración por amiloide, por ejemplo, y el miocardio sano, que se lava normalmente, y por lo tanto a los 10-20 minutos de haber inyectado el contraste vamos a ver mucho contraste en el miocardio patológico, muy poco o nada de contraste en el miocardio sano. Por lo tanto obtenemos estas imágenes. Miocardio negro es miocardio sano, miocardio blanco es miocardio enfermo, en este caso una necrosis por un infarto septal. O, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica, donde podemos ver la fibrosis focal. Por otra parte, tenemos la tomografía computerizada para estudio fundamentalmente de las coronarias. Es una técnica tridimensional, la adquisición es siempre igual, realmente no necesitaríamos estar nosotros durante la adquisición, mientras que para una resonancia sí que tiene que estar el cardiólogo. Para un TAC es una adquisición volumétrica, si el técnico sabe hacerlo bien y sabe cuándo tiene que hacer la adquisición respecto al contraste y no necesitamos inyectar betabloqueantes, nitro, etcétera, pues lo podría hacer perfectamente el técnico él solo y luego nosotros pues analizarlo posteriormente, ¿no? Porque siempre se hace una adquisición volumétrica, siempre igual. Es muy sensible para diferenciar tejidos y tiene el problema de la radiación, que cada vez es menos problema, porque se usan equipos con menos radiación y con protocolos de menor radiación, pero siempre va a estar ahí. Podemos estudiar el calcio coronario, la coronariografía, hacer estudio angiográfico, función ventricular, y últimamente pues también se está promocionando la utilización del TAC para perfusión miocárdica y Real Z, pero realmente esas son técnicas que, al igual que pasaba antes con la resonancia y el mapeo de T1, el strain y el flujo 4D, todavía están en desarrollo y no son de utilización habitual. Podemos medir los volúmenes y masa tanto ventrículo izquierdo, ventrículo derecho de las aurículas por diferentes métodos, el método similar al método de Simpson, métodos volumétricos. Podemos estudiar la función diastólica, pero esto realmente es excepcional. Es una buena técnica para medir el ventrículo izquierdo, no tan buena para el ventrículo derecho, y tiene el problema de la radiación, y que si queremos hacer un estudio funcional vamos a tener que utilizar una adquisición helicoidal, que todavía implica más radiación y además tiene una baja resolución temporal. Solo vamos a tener 10 fases por ciclo cardíaco. Por lo tanto, no vale la pena utilizar el TAC con esta indicación. Sí que es muy útil el score de calcio, la puntuación de calcio, porque es una técnica muy rápida, con muy baja radiación, menor de 1 milisievert. Y el problema que tiene es que la presencia de calcio sugiere que hay enfermedad coronaria, pero no hay una relación directa. No siempre que hay calcio hay enfermedad coronaria significativa, y muchas veces hay enfermedad coronaria significativa y no hay calcio, porque puede haber una placa blanda que no está calcificada.
pero aún así tiene un alto valor predictivo negativo y bueno, pues realmente siempre que hacemos un TAC de coronarias hacemos antes un score de calcio. Y bueno, pues la indicación fundamental del TAC, que es la angiografía coronaria no invasiva. Tiene un muy buen rendimiento diagnóstico con una elevada sensibilidad y especificidad y es útil tanto en las coronarias nativas como en los estudios de los stents como en estudios de bypasses. También podemos utilizar el TAC para estudiar patología de grandes vasos. Dado que implica radiación, yo creo que es más indicado hacer una resonancia en patología de grandes vasos y solo reservar el TAC para casos agudos o pacientes que sean alérgicos a gadolínio o que tengan alguna contraindicación para una resonancia. Bueno, voy a centrarme en estos 3 puntos, fundamentalmente en los 2 primeros. Primero, la caracterización del corazón del atleta con resonancia y valores de referencia, y luego el diagnóstico diferencial de cuando un ventrículo que está dilatado es patológico o no, y detección de causas de muerte súbita. Bien, realmente el corazón de atleta viene a ser una adaptación fisiológica, como han contado mis compañeros antes, cuyo objetivo es mantener un gasto cardíaco suficiente para hacer frente a las necesidades fisiológicas tisulares. Esta adaptación incluye cambios estructurales, cambios funcionales, eléctricos y cambios periféricos. Y la imagen se centra en los estructurales y en los funcionales. Esta adaptación depende de varios factores, por un lado del tipo de deporte, pero realmente no es ni mucho menos el factor fundamental. El factor fundamental es lógicamente el tamaño del individuo, pero también la edad, el sexo y otros factores como pueden ser pues, el nivel de entrenamiento, etc. Bien, la adaptación fisiológica o el corazón de atleta incluye una serie de parámetros como son pues, la dilatación ventricular, pero siempre con un diámetro telediastólico menor de 65 milímetros. Puede haber hipertrofia ventricular izquierda, pero va a ser siempre excéntrica, con unos grosores parietales menor de 13 milímetros en hombres, menor de 11 milímetros en mujeres, una relación grosor máximo, grosor mínimo menor de 1,5, unos papilares menor de 7 gramos en resonancia o 11 milímetros en eco. La fracción de eyección puede estar disminuida, pero siempre va a ser por encima de 45%. Puede haber una dilatación auricular leve. Lógicamente, no tiene que haber SAM ni obstrucción de tracto de salida, no tiene que haber una patología valvular significativa. La función diastólica es normal. El ventrículo derecho puede estar dilatado, puede estar ligeramente disfuncionante, pero nunca por debajo del 40%. No hay edema miocárdico. Puede haber regresión de la hipertrofia con el decondicionamiento, no hay defectos de perfusión con estrés y teóricamente no hay realce tardío. Si lo hay, que puede ocurrir en corredores veteranos, siempre va a ser muy focal y de escasa extensión. Hasta ahora se han usado siempre los valores de referencia del eco, porque no había realmente valores de referencia de resonancia. Y bueno, nosotros para los estudios de los deportistas de alto rendimiento que hacíamos, utilizábamos los valores de referencia de la población general y bueno, pues veíamos si era una dilatación leve y balanceada, pues lo considerábamos normal. Posteriormente, el grupo de la Universidad de Utrecht publicó los primeros valores de referencia con resonancia magnética en un grupo bueno, pues de un tamaño muestral importante, incluyendo deportistas de alto nivel, 79, 143 deportistas recreativos, que hacían más de 8 horas por semana, pero menos de 19, y 114 sujetos bueno, no deportistas y sujetos sanos. Y como digo, bueno, pues vieron que el ventrículo derecho podía estar dilatado, de hecho era mayor de 50 milímetros de diámetro diastólico en casi la mitad de los varones y 16% de mujeres, una fracción de eyección que estaba disminuida en alrededor del 10% de los deportistas, pero en todos la fracción de eyección era mayor del 40%, y esto es una línea roja, que ahora estamos tan acostumbrados a oír líneas rojas, pues una más. Y en cuanto al ventrículo izquierdo, también había dilatación ventricular en más de la mitad de los varones, 16% de mujeres, disfunción sistólica leve, pero siempre una fracción de eyección mayor de 45%, y el grosor parietal siempre era menor o igual a 15 milímetros. Ellos bueno,
establecieron sus criterios de normalidad que nos sirven para orientarnos, aunque realmente probablemente su población sea diferente a la nuestra, el tipo de deporte que incluyeron pues también puede ser diferente, y por ello pues decidimos hacer establecer nuestros propios valores de normalidad. Y esto pues lo estamos haciendo desde hace 5 años con la doctora Horaita, incluyendo deportistas de alto nivel que son remitidos por sintomatología o hallazgos patológicos en los que se descarta en la resonancia que tengan cualquier tipo de patología cardíaca, otro grupo de deportistas recreativos que son enviados pues, por las zonas alrededor de Valencia por los mismos motivos, pero en los cuales la resonancia no tiene hallazgos patológicos, y controles sanos variados por sexo y edad que hemos publicado ya previamente. El protocolo es el que presento aquí y bueno, pues medimos los volúmenes, masa, fracción de eyección de ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, grosor parietal segmentario, función sistólica longitudinal, volúmenes y función auricular, angiografía coronaria, caracterización tisular con realce tardío y ahora estamos haciendo también el análisis de strain. Y presento así rápidamente los resultados que todavía están en proceso de análisis, o sea que todavía no son ni mucho menos definitivos. Hasta el momento tenemos 71 deportistas de alto nivel, de los cuales casi la mitad se dedican a correr. Luego hay 25% de deportes de equipo, incluyendo fútbol, baloncesto, balonmano, etcétera, lucha, remo y otros pues ya 1 o 2 de cada tipo. 75 deportistas recreativos, en los cuales el deporte fundamental es el atletismo y, bueno, pues como he dicho, unos controles pareados por sexo y edad. Aquí solo se ven los resultados de los controles frente a los deportistas de alto nivel, en lo que hemos visto, pues igual que se han visto con otras técnicas, un aumento de los volúmenes telediastólicos, una disminución leve de la fracción de eyección, aumento de la masa ventricular con patrón de hipertrofia excéntrica, aumento del volumen de ventrículo derecho, disfunción leve de ventrículo derecho y aumento de la aurícula izquierda. Y estos son, por el momento, nuestros valores de referencia, que son bastante diferentes a los de la Universidad de Utrecht. Probablemente pues, por las diferencias muestrales y también puede ser diferencias metodológicas. Como digo, de todos modos, el análisis estadístico que hicieron ellos es un análisis muy simple. El nuestro falta hacer toda la modelización y bueno, pues falta mucho camino todavía. El segundo punto es el diagnóstico diferencial de cuando un caso es patológico o es simplemente adaptación deportiva. Y fundamentalmente centrado en 4 patologías: la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía ritmogénica, la dilatada y la no compactación. Bueno, el diagnóstico diferencial de la hipertrofia ventricular izquierda voy a hacer pues, con 2 casos, 2 pacientes de edad muy similar. Realmente viendo esa imagen ya sabemos cuál es patológico y cuál no. Creo que he elegido mal el deportista, pero bueno. Lo primero que hacemos es un análisis morfológico y funcional. Vemos el patrón de hipertrofia, efectivamente ambos tienen hipertrofia, 105 indexado, 120 indexado, hipertróficos los dos. La masa parietal relativa, que es la masa dividido por el volumen, es normal en por debajo de 1,16, se considera un patrón excéntrico si hay hipertrofia, y es concéntrica en este otro. Esto ya tiene pinta de ser más patológico. Este paciente tiene el ventrículo izquierdo dilatado, no lo tiene. Este paciente tiene una fracción de eyección normal, la tiene hiperdinámica. Ninguno de los dos tiene alteraciones segmentarias de la contractilidad, ninguno de los dos tiene hipertrofia de ventrículo derecho, los dos tienen buena fracción de eyección de ventrículo derecho, incluso hiperdinámico también. La aurícula está dilatada en ambos, 16, 18. La función diastólica, aunque no tengo el eco, ¿me creéis? Era pseudonormal en y normal en este otro. Tiene un tracto de salida normal, sin SAM, sin insuficiencia mitral, sin gradiente. Este otro pues lo tiene todo, ¿no? Tiene gradiente en tracto de salida, tiene insuficiencia mitral, tiene SAM. No tiene edema. Tiene edema intramiocárdico coincidente con las zonas de hipertrofia. No tiene defecto de perfusión con estrés. Sí tiene un defecto de perfusión con estrés. No tiene realce tardío y tiene realce tardío en la zona hipertrófica.
Claramente, este es atleta y este es miocardiopatía hipertrófica, porque hay una serie de criterios que nos ayudan para diferenciar ambos cuadros. De todos modos, estos son dos casos muy claros, pero a veces no es tan claro. Entonces tenemos otros parámetros que hacen referencia al grosor segmentario, que también se han descrito y que tienen pues, probablemente utilidad en aquellos casos en los que vamos más perdidos, como son pues, el grosor de papilares, que este pues, tenía 4 gramos, nada normal, este 9, por encima de 7 lo consideramos elevado. El grosor máximo era 11 en este paciente, 20 en este otro, el grosor mínimo 7 y 12. La relación grosor máximo respecto a grosor mínimo era 1,5 aquí, 1,66 aquí, no excesivamente elevada. El grosor máximo respecto al volumen telediastólico era normal en este paciente y en el límite en este otro. Luego hay un parámetro que es la desviación estándar del grosor segmentario. Lógicamente, en un paciente que es una adaptación deportiva, la hipertrofia va a ser homogénea en todos los segmentos. En una miocardiopatía hipertrófica, la mayor parte de las veces no. Y luego tenemos el parámetro de la longitud de la valva mitral respecto al diámetro del tracto de salida, que en este también era patológico. Por lo tanto, son más datos, más parámetros que nos ayudan al diagnóstico diferencial del atleta respecto a la miocardiopatía hipertrófica. Nosotros estamos trabajando, como he dicho antes, en el strain, en la diferenciación de la hipertrofia, y bueno, pues hemos encontrado que los atletas, y esto incluíamos atletas hipertensos, amiloidóticos y controles, en los que hacíamos un análisis de strain longitudinal, veíamos que los atletas tenían un strain homogéneo y simétrico, en todos los segmentos, en todas las paredes, mientras que los hipertróficos tenían un strain heterogéneo, con diferencias segmentarias y asimétrico. Puede ser un parámetro que nos ayude o a lo mejor no, ya lo veremos. Bien, diagnóstico diferencial de la dilatación del ventrículo izquierdo. También hay parámetros que nos ayudan a saber si esa dilatación es una miocardiopatía dilatada o es simplemente una adaptación deportiva. En los atletas es importante recordar que la dilatación es biventricular balanceada. Generalmente se dilatan ambos ventrículos. Entonces, por ejemplo, pues vemos este caso, ¿no? Dilatación del ventrículo izquierdo, pero siempre por debajo de 150 mililitros metro cuadrado, es más o menos donde hemos establecido el límite. En la dilatada pues, puede estar más elevado. La fracción de eyección siempre es superior al 45% en los atletas, casos habrá que no, pero en general se considera este el punto de corte. En las dilatadas puede tener una fracción de eyección disminuida o más disminuida. Es frecuente la hipertrofia excéntrica en los atletas, los dilatados no tiene por qué estar, no tienen alteraciones segmentarias de la contractilidad, hay dilatación del ventrículo derecho. La relación volumen-ventrículo izquierdo respecto al volumen del ventrículo derecho, que es un parámetro muy importante, está siempre entre 0,85 y 1,15. La fracción de eyección del ventrículo derecho puede disminuir, pero va a ser una disminución leve. Las resistencias vasculares pulmonares son normales en el atleta y es variable en las dilatadas. Y luego, pues lógicamente, dilatación auricular puede haber en los dos, pero en los atletas va a ser leve y balanceada. La función diastólica va a ser normal y esto es un parámetro fundamental. No hay valvulopatías o son leves, no hay edema, no hay defectos de perfusión, no hay realce tardío, o si lo hay, como he dicho antes, es puntiforme de escasa extensión. Y pues el dilatado es fácil de diferenciar. Fijaos este caso, esta es una miocardiopatía dilatada que además tiene alteración segmentaria en el septo, probablemente por un bloqueo de rama izquierda, tiene un ventrículo derecho muy pequeñito, y este es un deportista que tiene una dilatación biventricular balanceada con dilatación de ambas aurículas también. Bien, la hipertrabeculación, bueno, este es un campo que está en continua expansión, en resonancia, porque como ahora lo vemos muy bien, pues todo el mundo acaba teniendo hipertrabeculación. Y os voy a poner dos casos. Este es un paciente que tiene esta resonancia, vemos esa trabeculación inferolateral a nivel medio, también un poco a nivel inferior. Este otro. La imagen tiene menos resolución temporal y espacial, por eso es de calidad diferente, pero vemos esa trabeculación a nivel inferior también y muy marcada a nivel inferolateral. Entonces, bueno, pues este tiene una fracción de eyección normal, un ventrículo izquierdo levemente dilatado, la relación entre porción no compactada y compactada es de 2 y el porcentaje de trabeculación respecto al ventrículo izquierdo total
que vendría a ser esta imagen, planimetramos la trabeculación, planimetramos el miocardio compacto y calculamos el porcentaje. Este tiene 17%, este otro tiene 27%, con una relación no compactada compactada de 2,5 y un ventrículo izquierdo ligeramente dilatado, fracción de eyección límite. Por lo tanto, este no tiene no compactación y este sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque el criterio, ha habido muchos criterios, hasta hace poco se usaba el criterio ecocardiográfico, ahora pues se usa el criterio de Stefan Petersen, que es la proporción de miocardio no compactado respecto a compactado mayor de 2,3, en diástole y en el eje largo, porque es como él lo hizo, que tiene una buena sensibilidad y especificidad, y el estudio de Jacquier, que es de franceses, en el cual miden la extensión de la trabeculación en el ventrículo izquierdo respecto a la masa compacta. Y estos ponían de límite el 20%. Hace poco, hace un mes, ha salido este estudio de un grupo chino en el que ponen ese límite en el 35%, con lo cual consiguen mucha especificidad y poca sensibilidad. Bueno, no está muy claro realmente, al final cuando hay muchos criterios es que ninguno vale, pero sí que el tener un número nos ayuda a veces, en casos complicados, a decir sí o no con cierta base científica. Y ya por último, el diagnóstico diferencial de la dilatación del ventrículo derecho. Yo critico mucho los criterios de imagen de la Task Force de miocardiopatía ritmogénica, los criterios de resonancia. Con los de eco no me meto, pero los de resonancia sí, porque se obtuvieron, estos puntos de referencia se obtuvieron a partir del estudio MESA. El estudio MESA incluyó a personas de una edad completamente diferente a los que suelen tener miocardiopatía ritmogénica, se suele detectar en gente joven. El estudio MESA incluye gente de todas las edades, pero la edad media creo que era 50. Por otra parte, el estudio MESA utilizó una secuencia de resonancia que ya no se usa, que era la secuencia FLASH. La secuencia FLASH, comparada con las secuencias de cine actuales, medía masas más altas y volúmenes más bajos. Con lo cual, lo que es 110 criterio con secuencia FLASH no sirve con secuencia FISP, que es la que usamos a día de hoy. Por lo tanto, estos criterios no valen para nada, en mi modesta opinión. Sí que valdría la fracción de eyección, pero no los volúmenes. De hecho, el mismo grupo de la Universidad de Utrecht hizo este estudio, incluyendo 33 atletas, 33 miocardiopatías arritmogénicas, 66 atletas, 66 no atletas, y les aplicaban los criterios de imagen de la Task Force. Y veían, utilizando el criterio de volumen, fijaos, hasta el 100% de las mujeres tenían criterio de miocardiopatía arritmogénica, simplemente el criterio de volumen, nada más. Utilizando criterio completo, pues también tenían el 100% tenían ese criterio. Mientras que cuando se usaba solo la fracción de eyección, pues muy pocos tenían criterio de miocardiopatía arritmogénica, es decir, es lo que mejor discriminaba. Entonces, este grupo utilizó los ratios de fracción de eyección de ventrículo izquierdo respecto al ventrículo derecho, de volumen telediastólico, izquierdo a derecho, volumen telesistólico. Y vieron que el parámetro que mejor discrimina es la relación de volúmenes del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, poniendo el punto de corte en 0,85. Por encima de 0,85 pues estamos tranquilos, por debajo de 0,80 nos preocupamos. Además está pues, los criterios de fracción de eyección y la presencia de alteraciones segmentarias. Y ya lo último, muy rapidito, la resonancia y el TAC nos ayudan a detectar potenciales causas de muerte súbita. Algunas ya las hemos visto, la hipertrófica, la dilatada, la miocardiopatía ritmogénica, la no compactada, pero hay otras, como sabéis, depende de la edad. Menores de 35 años estarían más indicados probablemente en una resonancia, mayores de 35 años las causas van más por enfermedad coronaria y iríamos más al TAC. Y simplemente voy a nombrar tres. Las anomalías coronarias, su prevalencia en la población general es el 3 por 1000, más o menos. Es más fácil tener una anomalía coronaria que tener una miocardiopatía ritmogénica, por eso siempre que tenemos un paciente de miocardiopatía ritmogénica le vemos las coronarias también, porque realmente la clínica puede ser muy similar y supone 2-3 minutos más de estudio. Con la resonancia, como he dicho antes, es muy fácil ver los orígenes y los trayectos proximales y podemos descartar muy rápidamente la presencia de esta patología. Las miocarditis pues también son muy fáciles de diagnosticar con resonancia, tanto en la fase aguda, que veremos edema y veremos cicatriz, como en la fase crónica, en la que solo veremos cicatriz. El problema es que, claro, nadie viene
para ver si tiene una miocarditis, siempre es a posteriori, ¿no? Entonces, realmente no permite prevenir ningún evento. Y las valvulopatías, me llamó la atención lo que decíais de los triatletas, porque yo he puesto 2, también se dedican al triatlón, y me llevo a pensar si es que los triatletas tienen un alto índice de aorta bicúspide, insuficiencia aórtica, porque los casos que he visto de valvulopatías, pues muchos de ellos eran por deportistas de triatlón. Bueno, en realidad la resonancia sirve para estudiar las valvulopatías, pero si tenemos un buen eco, unas buenas mediciones, no vale la pena. Y la patología vascular, fundamentalmente el Marfan, la disección, el aneurisma, tanto con reso como con TAC, lo vamos a poder estudiar muy bien. Y pasamos ya a los mayores de 35 años. Hay muchos atletas mayores de 35 años, y no nos olvidemos de mi amigo el maratoniano, y en ellos pues, la causa más frecuente de eventos es la enfermedad coronaria. Y aquí es donde tiene campo el TAC, fundamentalmente, ¿no? Tanto el score de calcio como la angiografía no invasiva. Los dos van a permitir valorar el pronóstico de un deportista. Y nada, ya para terminar, yo considero que la reso y el TAC son 2 herramientas muy útiles para el estudio de los deportistas. En ningún caso tienen que ser primera línea. Lo lógico es pues, el estudio clínico, exploración física, el electrocardiograma, un eco, una prueba de esfuerzo, una técnica de imagen que se considere. Y en el caso de que siga habiendo dudas o se quiera ampliar el diagnóstico, ahí sí que estaría indicada pues cualquiera de estas 2. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Alicia, vamos a pasar al turno de preguntas. No sé si habrá alguna en la sala. Hola, buenos días. Yo soy Amelia de Asturias. Lo primero quiero dar la enhorabuena a todos los ponentes y bueno, me ha gustado mucho el abordaje, ¿no?, de historia clínica, exploración y luego pruebas complementarias, y quisiera comentar a ver si se puede ahondar un poco más el tema de la anamnesis y del deportista de antecedentes, porque muchas veces yo creo que estamos acostumbrados a ver pacientes, ¿no?, los factores de riesgo, pues no, nosotros cuando vemos deportistas no tenemos que hablar ni de tensión, ni de colesterol, ni de azúcar, pero tenemos otros factores de riesgo muy importantes. Y luego también la anamnesis, a veces eso, si tienes niños o adolescentes, tienes que hacer también una anamnesis a los padres, ¿no?, porque ellos no se cansan nunca, pero el padre es el que te puede decir que va por detrás del resto, o ellos no saben de muerte súbita, tienes que hacer una anamnesis a los padres. Entonces, un poco más enfocado eso, la historia dirigida al deportista, porque como habéis comentado del cuestionario y demás, no sé si se puede hacer algún comentario un poco breve. Ursula, ¿quieres contestar tú? Yo creo que va dirigido a ti, ¿no? Sí, o sea, en principio el cuestionario es una fase inicial, ¿no? Pero luego tiene el médico que valorar verdaderamente lo que te cuenta, si parece dentro de la normalidad o es patológico. Sí que es verdad que a veces los síntomas, ¿alguna vez te has mareado? Sí, pues, o sea, los niños sobre todo, no la gente joven, pero tiene que ser, o sea, por eso la importancia de hacerlo bien, el estudio, la anamnesis detallada, los antecedentes familiares también muy importantes, porque al final, sí, pues mi abuelo con 80 años se murió de infarto, ¿no? O sea, tienen que ser antecedentes importantes que te sugieran una enfermedad genética en la familia, antecedentes de muerte súbita, de gente joven, varios familiares, ¿no? Entonces sí que es muy importante hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Hacer una historia muy detallada, la exploración física también, porque tiene su dificultad, los soplos no es fácil de detectar porque son complicados, ¿no? Y luego pues las dificultades también del electro. Yo quería puntualizar aquí una cosa a ese respecto, en mi opinión y en mi experiencia. A los niños es muy difícil historiar y a los padres de los niños más, y más si quieren que sean deportistas y que los jubilen. O sea, van a negar la mayor siempre, eso es lo primero. Pero a los niños se mueren de canalopatías. O sea, es muy raro que un niño se muera de una hipertrófica, salvo en el caso excepcional por debajo de los 14 años. Se mueren de canalopatías. Por eso es la necesidad que se ha hecho unas guías para pediatras, de la cual he participado con la Sociedad Española de Pediatría,
de cardiología pediátrica, de hacer el electro a los niños. Si hay en alguna población que es importantísimo el electrocardiograma, es en el niño. Es la forma de detectar que pueda tener algo que lo pueda llevar a muerte súbita. Los QT cortos y los QT largos, sobre todo los de tipo 1, se mueren por debajo de los 14-15 años. Y si me apuráis, por debajo de los 20. O sea, pero ahí se mueren. O sea, que vamos a ser lógicos. O sea, al niño, por mucho que le preguntes, mira, los niños toleran la acidosis láctica hasta la saución. Eso me lo enseñó a mí mi maestro en medicina del deporte, Silvio Rubio. Araceli, si tú piensas un niño va a decir en una prueba de esfuerzo que se va a parar, no se va a parar nunca. Se va a caer sincopado. Y de hecho lo hace. Por eso es tan difícil también diseñar protocolos de pruebas de esfuerzo en niños. Porque toleran perfectamente la acidosis láctica. Y todo eso hay que saberlo. Entonces, para mí, el niño sí es importante tener la historia familiar y el cuestionario tiene que ir muy bien dirigido. Muerte súbita en familiar de primer grado menor, joven, juvenil. O antecedentes de cardiopatías congénitas o de anomalías electrocardiográficas. Pero si pensáis que van a deciros muchos síntomas, muy poco. Importantísimo, por tanto, en mi opinión, en el niño, el electrocardiograma. Ahora, hay que hacer un curso, Hay que hacer un curso para saber si ya es difícil interpretar el electro del deportista joven, y a todos digo que está muy bien, pero hay que estar formados, y que todavía a mí me cuesta, y a los que saben de electro nos cuesta decidir a veces si eso es normal o no, mucho más difícil en los niños, mucho más difícil. Por tanto, zapatero a tus zapatos. Hay que estudiárselo antes de ponerle tanto el positivo como el negativo a ese niño. No sé si te he contestado, Amelia. ¿Más preguntas? Hola, buenos días. Perdona, ¿os podéis presentar, por favor? No sé si se me ha oído, que os presentéis así nos conocemos todos, ¿vale? Hola, buenos días. Yo soy Amay Varela, médico deportivo. Muchas gracias a todos los ponentes, ha sido muy útiles todas las intervenciones. Mi pregunta va dirigida sobre todo al doctor Rabadán. Hola. Quería preguntarle si recomienda algún protocolo en especial para los corredores de montaña y esquiadores de montaña, porque veo que no hay mucho consenso y cada vez suponen mayor volumen en la consulta y con las recomendaciones últimas en ciertas competiciones de hacer la prueba de esfuerzo, y estamos un poquito ahí. Parece que los entrenadores están contentos con el protocolo de aumentar un 1% de pendiente y medio kilómetro por hora por minuto, pero hay variabilidad en Cataluña, aquí, no sé qué recomienda. Gracias. Los montañeros y el esquí de travesía, que normalmente compiten y entrenan con bastante pendiente, la Federación Española propuso hace unos años un protocolo especial para ellos, que era incrementando principalmente la pendiente del tapiz, también la velocidad, pero en menos grado, ¿no? Manuel, perdona, bájate un escaloncito porque sí. Se tienen que grabar y a tu derecha, hacia aquí, hacia el centro. Ahora pasa, ahí, más arriba ahora. Súbete al escalón. Al escalón. Tú no te has puesto antes, ¿eh? No se te ve allí donde estabas, en tu córner, pero ahí, en el segundo. Ahí, quieto, perfecto. Vale. Bueno, pues lo que te comentaba, los protocolos que he propuesto también serían útiles en este caso, porque son protocolos generales para cualquier deportista, y los montañeros y los de esquí de travesía, de montaña, pues también hacen carrera en llano, que es lo que habitualmente hacen la mayoría de los deportistas, y la carrera es un gesto natural que está automatizado en la mayoría de los deportistas, y no habría inconveniente en hacerles el protocolo de estos semiplano, con 1% de pendiente, incrementando la velocidad progresivamente, según la filosofía del protocolo en rampa. Pero en el caso de que sean montañeros, de estos en concreto que tú estás definiendo, esta otra alternativa de ir aumentando la pendiente de una manera más significativa y manteniendo la velocidad con incrementos más, no tan importantes como el protocolo semiplano, yo creo que sería una buena alternativa. Lo único que luego la transferencia de los datos mecánicos del tapiz rodante al entrenamiento, pues habría que ponerlos un poco ahí en tela de juicio, ¿no? Porque claro, a no ser que estés entrenando con esa pendiente y esa velocidad, pues podrías transferir la frecuencia cardíaca al entrenamiento, para individualizar el entrenamiento, ¿no?
pero no para un entrenamiento en llano, las velocidades no te valdrían, ¿no? Porque has hecho el esfuerzo aumentando sobre todo la pendiente. Yo recuerdo que en la época que lo estuvimos haciendo, que venía la selección de montaña, que lo propuso la federación, lo hicimos porque nos pareció razonable, dado que hay que intentar reproducir el gesto, intentar hacerlo parecido a lo que es la competición y el entrenamiento. Y realmente ellos se encontraban cómodos, porque claro, ellos entrenan bastante en cuesta, ¿no? Habitualmente. Y lo estuvimos haciendo, ¿no? Pero yo veía ese pequeño inconveniente. No obstante, el parámetro que transfiere la intensidad del esfuerzo al entrenamiento pues, es la frecuencia cardíaca. Entonces, yo creo que es una limitación menor para poder aplicar luego los datos al entrenamiento, ¿no? Desde el punto de vista clínico, yo creo que tanto el protocolo incrementando la pendiente y la velocidad en menor grado, como el protocolo semiplano incrementando la velocidad, yo creo que son ambos válidos, porque tanto uno como otro vas a conseguir llevar al límite al deportista y estudiar todo el rango de intensidad de esfuerzo, que es de lo que se trata. Empezar con una carga muy suave e ir incrementando progresivamente hasta el máximo esfuerzo que pueda desarrollar ese deportista, si el planteamiento es una prueba máxima. Es decir, que tengas un margen de maniobra para incrementar la carga lo suficiente para que llegue a un esfuerzo máximo ese deportista. Sí. Buenos días. Vamos a hacer 10 minutitos más de preguntas y luego pasamos al café. Buenos días, Ricardo Serra, de Barcelona. Quería justamente preguntar si quedaba un minutito para otra pregunta, pues seré muy breve. Se ha puesto aquí énfasis en la importancia de la anamnesis y el electrocardiograma como base en la exploración de cualquier deportista. Entonces yo quisiera solamente incidir y preguntar a cualquiera de los ponentes, a los cuales felicito por sus exposiciones, con respecto a la anamnesis, si no perdemos o si no dedicamos suficiente tiempo al historial deportivo. Si nosotros preguntamos, o sea, más con respecto al historial deportivo y a los cambios que se han producido en el entrenamiento en el último periodo, en la última etapa, o justamente cuando este deportista nos presenta algún problema, probablemente si analizamos con rigor qué es lo que ha ocurrido en el entrenamiento, probablemente tengamos más luces. Y solamente quiero hacer un breve comentario de un gran entrenador, de un olímpico, que daba la casualidad que, y me lo dijo el propio atleta hace 2 días, que les preguntaba a ellos periódicamente si habían dormido bien. Es decir, si habían dormido bien y cómo estaban de apetito. Es decir, hacía la anamnesis porque resulta que esto era un signo de que probablemente el trabajo que estaban realizando era excesivo y convenía el descanso. Y a partir de ahí es cuando nosotros tenemos que ver, a corto plazo no vemos nada, pero sí que a largo plazo pueden presentarse problemas que pueden ser, pues, no solamente afectar al rendimiento, sino a la salud. Muy bien, Ricardo. Los que nos dedicamos a alta competición solo hacemos y le ponemos el nivel de fatiga antes de hacer la prueba de esfuerzo. Y si nos mosquea le pedimos un cortisol, testosterona y miramos la relación para ver si están sobreentrenados. Pero yo pienso que a lo mejor en el aficionado, en la clínica, eso todavía tiene que entrar. Pero muy buena apreciación, Ricardo. Muchas gracias por la observación. Buenos días, soy Miguel Pagán de la Universidad de Murcia y estoy de acuerdo, por supuesto, con todo lo que se ha dicho aquí, pero en mi experiencia, que son muchos años haciendo pruebas de esfuerzo, nosotros hacemos como base el reconocimiento, la anamnesis, exploración, electro de reposo, ecocardio y prueba de esfuerzo. Y en los últimos 2 años, como consecuencia de una afluencia de deportistas recreacionales por causa de varios episodios de muerte súbita, hemos detectado una cantidad de eventos, de arritmias, en las pruebas de esfuerzo que si no se hubiesen hecho, hubiesen pasado desapercibidas. Entonces, valorar un poquito, poner en valor la prueba de esfuerzo como detector de ese tipo de arritmias, al menos en personas ya de cierta edad. Muchas gracias. Estamos completamente de acuerdo, sobre todo en el rango de edad de mayores de 35, de 45, la prueba de esfuerzo es
desde mi punto de vista, para dar un apto es casi imprescindible a la hora, sobre todo, de firmar si puede o no puede dedicarse a competir. Buenos días, soy Cristian Caseu, un cardiólogo. Muchas gracias a todos los disertantes, antes que nada, por las excelentes presentaciones. Y sobre todo quería preguntar si dentro del segundo escalón, después de una prueba de esfuerzo, por ejemplo, cuando nos da un resultado que nos invita a hacer otra prueba, figuraría el ecocardiograma de estrés físico previo a usar unas técnicas invasivas. Pues todo va a depender de lo que quieras buscar. Claro, es que no existe, o sea, todas las pruebas, ninguna prueba es el gol estándar que dé el 100% de un diagnóstico. Ahí está el clínico y la habilidad del médico o del cardiólogo, que en función de lo que busque, si tú estás pensando que es un problema de una mala perfusión miocárdica, que puede haber, o por ejemplo, te lo voy a poner más fácil, una valvulopatía aórtica, que tiene una estenosis no muy llamativa, o no muy importante en reposo, en el eco de reposo, y tienes, por ejemplo, 50, te voy a poner, pico, media de 35, y te cuenta ese deportista que está rindiendo mal, que no rinde, pues hijo mío, a lo mejor tienes que ir al eco de esfuerzo y mira a ver cómo cambian los gradientes, ¿no? Porque ¿qué te va a servir hacer una cardioresonancia para ver cómo está la válvula aórtica y los gradientes si ya lo tienes, y eso es mejor te quiero decir, el eco, sin ninguna duda, ¿no? Y puedes hacer un seguimiento más directo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que poner, o sea, es los pies en el suelo y tener sentido común. Y con eso, diciendo, ¿qué es lo que yo estoy buscando? O sea, lo que yo no puedo hacer es pedir pruebas porque sí, y cumplo protocolos porque sí. No, perdonad. Hay que primero, cuando tú tienes a tu deportista y con tu anamnesis, tu electro, tu eco, tu prueba de esfuerzo, tú sospechas y estableces un juicio diagnóstico a priori. Si lo quieres confirmar, vas a ir a la prueba que tú consideres como clínico que es lo más indicado, ¿no? Entonces, no, porque claro, contestarte a esto es que te podemos contestar cada uno lo que nos dé la gana, ¿entiendes? Entonces, si tú quieres algo más funcional, probablemente tendrás que ir a una prueba de imagen que sea funcional. Si es algo más anatómico, ¿qué opinas, Alicia? Pues vas a algo más anatómico, ¿no? Entonces, eso así lo veo yo, ¿eh? Yo creo que ahí también es bastante la experiencia con la que cuentes en tu zona. Desde mi punto de vista, yo que hago muchas pruebas de esfuerzo y algunos te ves falsos positivos, siempre me planteo eco de estrés o angiotac. Y ahí, como yo trabajo con seguros, depende de la experiencia la que digo, ¿dónde te van a hacer el angiotac? Porque es que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Alicia, ahí también se ven muchísimas placas que luego haces el cateterismo y no son nada. Entonces, ahí hay que saber a dónde mandar las cosas y quién lo hace. Una valoración descartando, ¿no es cierto?, sobre todo el tema de cardiopatía isquémica. Sin duda que el tema valvular o a nivel de gradientes del tracto de salida, una valoración funcional de esta característica se destaca sobre otras pruebas, ¿no? Pero me parece que lo estamos infrautilizando y lo tenemos más a mano y tenemos más accesibilidad. ¿Me puedes contestar una pregunta? ¿Cómo hacéis el eco de estrés? En físico, justamente, sí. Todo sobre el asiento. ¿Cómo? ¿Corriendo a un Exactamente. Intentamos que al menos tenga mayor del 85% para que sea su máximo. ¿Y podéis capturar bien las imágenes? Bastante bien. Pues yo lo dejé de hacer hace años, salvo en casos puntuales, porque de verdad, corriendo a 190 a una velocidad de 20 km por hora, cuesta, por eso te decía hay que pararlos. El 85%, pero claro, pero es que hay algunos que al 85% no lo ves, te lo comes con patatas. Las pruebas de esfuerzo estas que enseñó Manuel, al 85% eran negativas. ¿Eléctricamente o ecocardiográficamente? De todo, negativas de todo. O sea, la que te he dicho de la DEA, esta, salió al 99%, se hizo positiva. Y te voy a decir una cosa, a los 30 segundos se había normalizado. ¿Por qué? Porque estos, si están entrenados, en el primer minuto pueden bajar 40 o 50 latidos. El consumo miocárdico de oxígeno baja y a mí no me vale, A mí no me vale que me digas que es un estrés máximo cuando tú has capturado, cuando has parado al deportista y le han bajado 40 latidos. O sea, que estoy de acuerdo, pero que es muy difícil. Te admito en ciclogómetro, que le puedes mantener, y porque además le dices, inclínate adelante y te metes debajo, como hacíamos nosotros, y así capturábamos imágenes y podíamos mirar.
Pero es que yo, por ejemplo, y no voy a decir el nombre, pero hay un hospital aquí en España, en la comunidad gallega, que han dejado de hacer pruebas de esfuerzo en el hospital y hacen de esfuerzo con eco, y me río yo. Dije, bueno, y le dije a su jefe, oye, mira, no me toques las narices, perdonad lo que estoy diciendo, digo, porque eso valdrá para una señora de 70 años con 80 kilos que se tiene disnea a subir 10 escalones. Pero a mis deportistas le hago yo eso, un pedalier semisentado, ya me contaréis, o con dipiridamol, pues es como el que se está tomando un vasito de agua. Dije, eso para mí no es un eco de esfuerzo, para mí un eco de esfuerzo es, si yo soy capaz de en un protocolo que reproduce lo que mi deportista está haciendo, es que llega a sus frecuencias máximas, que sea una prueba máxima, que llegue a su meseta de consumo de oxígeno, que por lo menos como mínimo me pase el umbral anaeróbico, el nuestro, no el de Wasserman, el VT2, y ahí, si soy capaz de demostrar algo, me vale, pero si no, por eso lo dejamos de hacer. Creo que también nos da un tema pronóstico también, eso, ¿no? Bueno, ¿hay más preguntas? Sí. Buenos días. Soy Marisa Martínez, médico del deporte de Pamplona. Tenía dos cositas, si puede ser. Bueno, gracias a todos por estas excelentes ponencias, en primer lugar. Yo tengo muchos corredores populares, pero que entrenan mucho más que los profesionales. Y últimamente me estoy viendo un tipo de población que ha superado cáncer y que ha tomado quimioterapia, radioterapia. Entonces, pensando en esa posible cardiotoxicidad, alguna aguda, pero alguna igual a largo plazo, en cuestión de temas de apto o no apto, solo electro, y si el electro es normal apto, o a todo el mundo prueba de esfuerzo, o algo que penséis que se pueda realizar. A ver, los de la mesa, que contesten los primeros. Venga, Óscar. Óscar, a ver. Óscar, Alicia. Yo creo que una prueba de imagen es imprescindible y ahora con las nuevas técnicas, sobre todo Strain, que puede predecir y adelantar la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, creo que es imprescindible realizar por lo menos un ecocardiograma, y si se puede con técnica de Strain, por supuesto. Y si tenéis la opción de la resonancia, en esto la doctora Maceira es Yo resonancia no haría. No, creo que un eco tiene que ser suficiente, y si lleva Strain, más. La duda en los que son radioterapia, sí, hacer una prueba de esfuerzo también. Probablemente sí. O sea, yo si me tuviera el caso, yo le haría una prueba de esfuerzo y un eco, las dos cosas. Vale, muchas gracias. Y otro caso para el doctor Fabregat. Has puesto un electro donde se veía un descenso ST V5 V6, era asintomático, supongo. Yo he visto esos electros alguna vez y los he mandado luego al sistema público. Y claro, han hecho, como dice Araceli, una eco de estrés. Claro, yo no sé qué eco de estrés han hecho. Claro, le dan todo por apto. ¿Hay que hacer un angio? Nosotros le recomendamos un angio directamente, porque si va a ir a un 8000 al Himalaya, ya. No podemos dejar a un deportista ya de 67 años, me parece que tenía, y al Himalaya con una duda de una cardiopatía isquémica con 2 infartos que había tenido ya. Había tenido, pero hay que... Claro, es que yo me refiero más a gente de 40, 50 años que va a hacer pruebas de estas cicloturistas, pero que ves una prueba de esfuerzo, son 2 casos contados, pero vamos, positivas eléctricamente, ningún síntoma y muy buenos físicamente. Total. No, pero el escolcalcio le daba de dar idea. Un escolcalcio, no se cuida lo suficiente, puede que tenga factores cardiovascular también. O sea, no se cuida tanto como un deportista de alto nivel en términos generales, que es para todo, ¿no? Pues esa población, yo creo que desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, es mayor que un deportista de alto nivel. Yo creo que el deportista de alto nivel está
están más vigilados, hacen más reconocimientos. Y luego esta otra población se considera que está sana. Sí. No se nota nada y encima, en comparación con sus compañeros, pues su rendimiento deportivo es mucho mayor y lo hacen por maratones y la que levanta huesos. Entonces, yo creo que habría que llevar a unas profesionales, aunque sea... Angiotac. ¿El angiotac sería ahí efectivo? Y el score calcio, no te El olvides. score cardio. Calcio. Hazle primero un score calcio, eso es barato, fácil, hay mucho calcio por ahí, ojito que a lo mejor tiene arteriosclerosis coronaria porque ha empezado a hacer maratones hace 3 telediarios, es decir, hace 5 años, ha acumulado previamente todo factor de riesgo. Si ya se te junta prueba eléctricamente positiva, eléctrica, clínicamente negativa, con score calcio muy significativo que sugiere que hay lesiones coronarias, ya tienes 2 opciones, dependiendo del deporte de riesgo que vaya a hacer, o te vas a la angiotac coronaria o te vas directamente, como en nuestro caso, que iba a hacer un 8000, es que ese paciente, ese deportista paciente en un 8000 es un muerto, con una angina de pecho, es un muerto, sí. O sea, no penséis, no llega a Kamandú, o sea, no llega. Entonces, depende del deporte que vaya a hacer, pues entonces está indicado, bueno, no sé. Gracias. Vamos a dar paso, vamos a hacer una pausa para el café, agradecer a Nubo que nos hace posible el café y la comida. Bueno, las dudas si queréis tomando el café también se pueden contestar y si no a lo largo del día, ¿vale? Hasta luego.